Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya por comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Te invito para que ores conmigo. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque tu fidelidad es grande. Porque a través de este amor es que hoy nosotros podemos estar confiados, plenos, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú eres nuestro guardador. Te suplicamos bendición para todas las personas que están pasando por alguna dificultad. Particularmente, volvemos a suplicarte que bendigas, guardes y prosperes a los médicos y a las enfermeras o todos aquellos que están brindando atención a los enfermos. Hacemos esta súplica, Padre, porque sanes nuestra tierra. Confiamos plenamente en que todo tiene un propósito y que tú sigues trabajando en medio de todas las cosas. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Colosenses 2, del 6 al 23. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomen en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Pues bien, vamos a continuar ahora en el estudio número 4, precisamente de esta serie de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Estará basado en el capítulo número 2, de los versículos 6 hasta el 23, y lo hemos denominado en esta hora completos en Cristo.
De eso se trata. Completos en Cristo es una expresión que en sí te da una sensación de plenitud, de gozo, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, de nuestro Dios, cómo es que Él nos habla al respecto. Antes de empezar, quisiera agradecer a Dios por la vida de todos nuestros amigos y hermanos en la fe, los que están siguiendo este tipo de mensajes, de estudios, y agradecemos también porque Dios ha sido bueno y misericordioso y permitió que nuestro amado hermano Juan Carlos Torres Grimaldo haya salido adelante, esté saliendo adelante en este proceso de sanación. Así es que gracias a Dios por la vida del buen Juan Carlos, le mandamos un abrazo allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y vamos a ir entonces al punto número 1. El punto número 1 es el encargo mayor o el mayor encargo, y estará basado precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y dice en los versículos 6 y 7 del capítulo número 2, menciona acerca de lo que nosotros hemos recibido, lo que recibieron, es decir, nosotros también, igual que los colosenses. Hay una cita por ahí en 1 Corintios 15, los primeros 3 versículos, donde menciona textualmente la palabra recibieron, lo que hemos recibido. Pablo, quien se dedicó a estar compartiendo del Evangelio, está hablando acerca de esto mismo. No olvidar qué fue lo que nosotros recibimos. Y lo que recibimos fue el hermoso mensaje de salvación, el Evangelio, la buena noticia de que hemos sido reconciliados con el Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar bien claros en este sentido. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, había problemas igual que los hay en esta hora. Nada más que por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenía en ese entonces el pueblo o todas las personas que habitaban en ese tiempo era acerca de ser cautivos. Cuando venían había peleas entre pueblos y llevaban cautivos personas, se las llevaban de un lugar a otro, las llevaban cautivas. Así lo dice la Biblia. Hoy diríamos que fueron secuestrados o fueron privados de su libertad. Pablo, en este estudio, vamos a estar checando en Colosenses, que debemos de tener cuidado con respecto a esto de ser cautivos. Y ser cautivos, es decir, estar imposibilitado a actuar libremente o a tener una conciencia plena y actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, es por eso que Pablo está diciendo que debemos de tener cuidado. Primero, nosotros recibimos a Jesús, es lo que dice. Por eso es conveniente que sigamos andando con Él. Hemos venido a Jesús, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Ahora es necesario que nosotros andemos con Jesús. Además, también menciona acerca que debemos ser arraigados, nosotros arraigados precisamente a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿De qué nos alimentamos nosotros? Espiritualmente, ¿de qué nos estamos alimentando? La propia palabra insiste en que debemos ser como plantados, arraigados y estar siendo alimentados a través de su propia palabra. Hago un pequeño ejemplo. A mi esposa le encantan las plantas, así es que ella tiene un problema, bueno, dos. Uno, que dice que le falta tierra y hay que comprar tierra para sembrar las plantitas. Y cuando ya tiene tierra suficiente, ahora tiene el problema de que necesita más macetas para poder. Y cuando ya tiene más macetas, pues ahora requiere más tierra. Es decir, es una forma en la que ella le gusta mucho la naturaleza y lo hace y constantemente está haciendo. Hago esta pequeña analogía porque nosotros también necesitamos estar arraigados. ¿Pero en dónde? ¿Arraigados en qué o en quién? Pues en la propia hermosa palabra de nuestro Dios. Finalmente, déjame decirte del punto número 1, es que nosotros necesitamos que nuestra fe crezca, estar bien cimentados para no ser sacudidos o tratados de ser movidos o el enemigo trata de cautivarnos en otras cosas.
tú y yo estamos llamados a tener libertad en Jesucristo. Ya no somos cautivos del enemigo de Dios. Ahora nosotros tenemos libertad en nuestro Señor. Y vamos al punto número 2, que hemos denominado el problema mayor. El problema mayor de nosotros es que desde el tiempo que está escribiendo Pablo hasta la fecha, es que nosotros podemos estar siendo bombardeados por distintas corrientes que de alguna manera buscan distraernos de la relación franca y plena que debemos tener con nuestro Señor. Y hoy en día tenemos esta situación respecto a estas dos corrientes que son muy fuertes. Ya no es que ahora estén tratando de colocarnos nuevas cargas como en el tiempo acá que estamos leyendo ahorita respecto a tener que circuncidarse, por ejemplo, como una obligación. No en ese sentido aquí nosotros, pero hay dos corrientes que están bombardeándonos constantemente. Una es sobre el legalismo, y el legalismo pues proviene de la palabra obviamente legal. Legal es correcto, es válido, es cierto, está estipulado, y nosotros, una vez que hemos conocido de Jesucristo, tenemos esta posibilidad de correr en un sentido a tratar de abrazar el legalismo como una manera de sentirnos sólidos. No estoy hablando de que hagamos cosas ilegales, no me malentiendan. Este legalismo es algo que termina nublando nuestra relación con Dios, porque a través de nuestras obras creemos que estamos cumpliendo de tal manera que pues podemos llegar hasta incluso inconscientemente hacer a un lado a nuestro Señor. Ese es por un lado. Y la otra gran corriente a la que nosotros hoy en día, igual que en el tiempo de Pablo, estamos sometidos es a las cuestiones místicas, al misticismo. ¿Y de qué se trata esto del misticismo? Bueno, que hay personas que teniendo o creyendo tener una nueva visión de las cosas, pueden bombardearnos respecto a frases como esta, a los cuales amo, respeto y quiero mucho a todos mis amigos que incluso llegan a usar estas expresiones. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la palabra. Esto respecto a que he tenido un sueño y Dios me habló y me dijo que esto debería ser de esta forma o deberías de actuar de esta manera. Dios se ha expresado fuertemente, contundente y plenamente en su palabra. Así es que Dios jamás va a decirte algo diferente en un sueño, en su voluntad con respecto a lo que Él ya tiene, nos ha hablado a través de su hermosa palabra. Así es que es un riesgo también estar buscando novedades o cuestiones, ir más allá o fuera de, mejor dicho, de lo que el plan perfecto que Dios tiene. No olvidar que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, a través del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Celestial, en su infinito amor, asigna y da esta tarea a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, quien prepara nuestro corazón y nuestra mente para estar sensibles a este hermoso mensaje, debe ser el centro de nuestra vida. Debemos estar nosotros teniendo siempre el cuidado de estos problemas o estas advertencias o esta manera en la que el mundo nos quiere distraer de lo central que debe ser nuestra vida. Eso es el Evangelio. Y vamos al punto número 3 para ir terminando con el estudio, y lo hemos denominado completos en Cristo. Esta es una expresión tan hermosa porque hay personas que siguen buscando, y una vez que conocieron de alguna corriente de pensamiento, la abrazaron tanto y siguen en búsqueda y siguen en búsqueda. El cristiano lo que busca realmente, a pesar de que ya somos cristianos, es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el amor. Eso es lo que buscamos. No buscamos cosas diferentes, porque en Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos unidos por la fe, y Él es nuestro hermano mayor, quien ha tenido el acto de amor y misericordia de entregar su vida y su sangre derramada en la cruz para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna.
Somos completos en Cristo porque fíjate cómo a lo largo de la palabra de Dios menciona que en Cristo, que es la cabeza, que tiene autoridad, por supuesto, sobre la iglesia, en Él recibimos plenitud, porque en Jesucristo hay plenitud de gozo. No significa que no tengamos dificultades o adversidades. Lo que significa es que en medio de la tribulación nosotros podemos saber que somos plenos y estamos completos por la obra redentora de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos hacer este ejercicio y ¿qué te parece si vamos a la orilla de la playa de Miramar y agarramos en un vasito y vamos a pensar que todos los granos de arena que están ahí en la playa pues fuera la plenitud, ¿no? La plenitud, la magnificencia, la soberanía de nuestro Dios solo es un ejemplo. Dios es muchísimo más que esto, pero como solo un ejemplo en un vaso tratamos de llenarlo. El vaso somos nosotros, algo pequeño, y con una o dos puñitos hemos llegado al tope este vaso. La plenitud es así. ¿De qué estamos siendo llenos nosotros? Del amor, de la plenitud de Dios, la que nos permite tener la serenidad en medio de la adversidad. Es así. Y a pesar de que somos llenos por esta hermosa plenitud, Dios no deja de ser Dios. Al contrario, Dios sigue siendo soberano, sigue gobernando y sigue trabajando en nuestros corazones. No te desanimes, tú y yo seguimos siendo obras en construcción en las manos de este Dios soberano. Nosotros somos plenos en Cristo cuando entendemos que en Él, como dice la palabra, Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él es el sustentador de nuestra vida. En Cristo estamos plenos, en Cristo estamos llenos. ¿Qué podemos necesitar más si tenemos a Cristo? En Cristo hemos vencido porque Él ha peleado nuestra batalla. Así es que yo te invito de corazón para que recuerdes que nosotros ya hemos sido llenos, que nosotros debemos estar pendientes de seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y que en Cristo estamos completos. La plenitud, el corazón de nosotros, como dijo alguien con mucha razón, tiene un hueco, el ser humano tiene un hueco en el corazón del tamaño de Dios. A través de Cristo somos llenos. Sin Cristo, por más que intentemos, hay una sensación de no concluir, de tener una necesidad de ir a algo más. Sin embargo, en el amor de Dios, hoy nosotros sabemos que hay una llenura que viene a través del Espíritu Santo, y esto se da mediante el estudio de su palabra, teniendo fe en lo que Él dice a través precisamente de lo que está escrito en la Biblia, y nosotros actuando y viviendo en consecuencia. Somos salvos por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una eternidad asegurada y nosotros podemos disfrutar y recordar que la plenitud, el gozo y esta sensación tan maravillosa puede estar a pesar de la dificultad y la adversidad. Los tiempos complicados y difíciles que atravesamos como humanidad van a ser superados por la gracia de nuestro Señor. ¿Quién te dice que este tiempo no nos invita a que voltemos nuevamente, por supuesto, a la cruz de Cristo, entrar a cuentas con Él? Y si ya hemos escuchado acerca de Él, pues es tiempo de renovar, de creerle a Él y de vivir en consecuencia. Dios te bendiga, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu familia. Te mandamos un fuerte abrazo y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.